Estamos con Gabriel Ventasgal, que está en Israel, que es periodista, entre otras cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? A ver si te veo. Ahí te veo, ahí te veo. Bueno, primero un gusto recibirte acá. La verdad que te he visto ya. ¿Llevas la cuenta de cuántas entrevistas has dado específicamente desde el sábado 7 de octubre? Unas 250. Te iba a decir, 250. decenas, te iba a decir. Seguro, porque Me quedé creo que con- acá no hay nadie que no lo haya visto en algún canal de cualquier parte del mundo. Y otra pregunta, ya aprovecho esto en lo personal. ¿Das solo entrevistas en español o también en inglés, por ejemplo? Pregunto. No, en español. En español, En español. todas en español. Gabriel, Pará, ¿eh? hay un tema más importante. Sí. Yo hace 20 años hacía un corto semanal en Sí, buscadores. ya sé que Hace fuiste 20, hace 20 años, ¿vos entendés hace cuántos años que estás vos en el aire? Un iniciador. Desde la época Desde en el que yo arranque vivía en casi. Uruguay, imagínate. por eso. Gabriel vivió en Uruguay, es argentino, es israelí hoy en día, pero él vivió en Uruguay y tenía su micro semanal aquí en Buscadores. O sea, fue uno de nosotros. Ha sabido estar como estamos nosotros acá. Es tal cual, es así. Y bueno, y hago abuso de esta amistad porque alguien que fue entrevistado ya 250 veces por distintos medios del mundo. Cada canal que yo pongo aparece Gabriel porque creo que es una referencia. Voy a hacerte algunas preguntas. Además, quiero contarte esto en lo personal. Yo no venía al programa desde que estalló desde el sábado 7, digamos, no vine. Y lo voy a decir públicamente, preferí no venir la semana pasada, porque no quería ni hablar ni callar. Y quería que mis compañeros pudiesen tratar el tema con tranquilidad. Entonces yo, digo, teníamos por interno charlas, discusiones o no, estar de acuerdo, no importa, pero lo que digo es, en el programa me parecía que daba como que para lo que pasó aquel sábado, si bien no calmó nada, sino que la cosa está difícil, pero por lo menos salimos de la primera gran sorpresa de que estamos ante un lío. Y entonces hoy es la primera vez que vengo y es la primera vez que hacemos referencia con alguien como vos. Entonces, Gabriel, yo te quiero hacer esta pregunta porque mucha gente me lo tira encima a mí, que fui presidente del Comité Central Israelita, y vos sabés que para los no judíos, los judíos, ya sea un jugador de Hebraica Maccabi, como o presidente del Comité Central Israelita, o un rabino, o un estudiante en Sudáfrica que sea judío, o en Holanda, es todo lo mismo. Pensando en eso, cuando me dicen Gaza es una cárcel a cielo abierto, ¿qué les contestás vos cuando te lo dicen? ¿Uruguay es una cárcel a cielo abierto? Pregunta. No, pero acá podemos salir y entrar cuando queremos. Bueno, pasa lo siguiente. Gaza tiene todas las condiciones de lo que se llaman las premisas de Montevideo. En Montevideo hubo una reunión para establecer qué era un Estado. Y un Estado tiene que tener 4 cualidades. Tiene que tener una población clara, tiene que tener un territorio claro, tiene que tener un gobierno efectivo y tiene que tener posibilidad de tener relaciones exteriores. Según las premisas de Montevideo, Gaza es un Estado. Es verdad, es un Estado chico, 350 kilómetros cuadrados, pero es un Estado que está en guerra contra el Estado de Israel. Y como está en guerra, Israel, por un lado, mantiene un bloqueo que va cambiando según las épocas, pero Gaza también tiene salida a Egipto. Entonces, perfectamente, la Franja de Gaza no tiene una guerra contra Egipto. Podría perfectamente salir por ahí. También los gazatíes entran a Israel. De hecho, antes de este conflicto armado, 20.000 gazatíes entraban a trabajar o a hospitales dentro de Israel. Pero hay que decirlo, Gaza está en guerra contra Israel. Y por lo tanto, de la misma forma que Argentina no mantiene una cárcel abierta en Uruguay, porque además no están en guerra, pues son dos estados diferentes, Israel y Gaza son dos estados diferentes, con dos poblaciones diferentes, donde no hay ocupación, pero están en guerra. O sea, México no es una cárcel porque los mexicanos no todos puedan pasar a Estados Unidos cuando tengan ganas. Sería Es eso. que cada país tiene derecho a decidir cuándo un ciudadano de otro país puede entrar a su territorio. Ahora, Con la... sí, le da más gravedad el hecho de que Egipto, que es un país de las principales potencias, no sé en qué orden lo colocás, cuando hablamos del mundo musulmán, Irán y Arabia Saudita aparecen como dos grandes liderazgos. ¿Y cuál es el papel de Egipto? ¿Egipto no es de ese tamaño en ese sentido?
Sí, pero vos tenés países sunitas, tenés países chiitas. Irán es el líder del mundo chiita, Arabia Saudita en el mundo sunita. Pero los países sunitas tienen cuatro países fuertes. Arabia Saudita, Qatar, Turquía y Egipto. Egipto odia al Hamas, por eso no deja entrar a ciudadanos de Gaza en Egipto. Los odia porque el Hamas son los hermanos musulmanes. Entonces, de la misma forma que Israel y Egipto son aliados contra el radicalismo islámico, Perdón. por eso Sí. Egipto Los hermanos musulmanes es el nombre de un grupo terrorista, digamos. es así. Todo radical islámico tiene una acción social. Levantan escuelas, hospitales y demás. Y en el año 1928, para oponerse a los occidentales, crearon un movimiento llamado los Hermanos Musulmanes. Eso es ideología o en árabe, dawa. Ellos piensan que en un momento determinado, cuando sean muy fuertes, pasan a fase violenta. Entonces, a veces se llaman la yihad islámica, pero surgen de los hermanos musulmanes, y otras veces se llama Hamas. En el caso del Hamas, pasó de la fase de educación a la fase violenta en el año 88. Una pregunta, ¿cuántos musulmanes hay en el mundo? 1.600 millones. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? Como mucho 15. 15 millones y 1.600 Como millones. mucho. ¿Cuántos países musulmanes hay? 55. Bien. Hay un amigo que no es judío, pero que ve con simpatía y con horror lo que está pasando, digo con simpatía hacia Israel y con horror lo que está pasando, me dice, ¿por qué nunca dicen que en realidad Hamas no es un grupo terrorista, es el gobierno de Gaza? Porque si fuese una pelea entre dos países en donde el gobierno de un país ataca a mansalva al otro, el gobierno del país atacado responde y la gente diría, ¿qué querés? Mirá lo que te hicieron. ¿Por qué se insiste en que es terrorista y no se dice lo que capaz que es más efectivo, que es la verdad además, que es el gobierno? ¿No es acaso jamás el gobierno de Gaza? Por eso te expliqué lo de las premisas de Montevideo. Porque yo creo que el Estado de Israel debería declarar, y varios países de Occidente también, que Gaza es un Estado independiente, que tiene un gobierno independiente, que es el Hamas en la Franja de Gaza. ¿Por qué no lo declara todo el mundo si cumple con todas las premisas de Montevideo? Y bueno, no lo declaran porque existe todavía la esperanza de poder crear un Estado palestino que incluya Cisjordania, que está en manos de la autoridad palestina, Claro. y la Franja de Gaza, que está en manos de Hamas, cuando la autoridad palestina y el Hamas se odian. Entonces, por eso no se dice, pero seamos reales. Gaza es un Estado aparte. Yo creo que habría que reconocerlo como un Estado aparte. Sería mucho más fácil de explicar que hay una guerra entre Estados. Ahora, Gaza lucha contra la ocupación. ¿A qué ocupación se refiere? Bueno, esa es la forma que le hace creer a muchos occidentales. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Sergio, nos educan, tanto periodistas como las universidades, que los conflictos son materialistas. Significa, hay una guerra por agua, por petróleo, por tierras. Se llama materialismo histórico, o sea, es la forma más fácil de explicar. Entonces, cuando se piensa sobre conflicto palestino-israelí, se va a decir, hay una ocupación, por eso hay conflicto. Ahora, cuando le preguntas a alguien, dime dónde hay ocupación en la Franja de Gaza, no te puede responder, porque no hay ocupación. El ejército israelí, los civiles israelíes salieron de la Franja de Gaza en el año 2005. No se cumple ninguna premisa legal para que haya ocupación. Pero ¿por qué le dicen que hay ocupación? Porque muchos en América Latina traducimos un conflicto que se habla de otro idioma al idioma que nos queda cómodo. O sea, como nosotros somos materialistas, pensamos que todos son materialistas. Como yo soy bueno, pensamos que todos son buenos. Como yo soy laico, pensamos que todos son laicos. Se llama síndrome del espejo. Lamentablemente, el conflicto palestino-israelí, y especialmente el conflicto entre Hamas e Israel, es un conflicto religioso. Jamás cuando mata y asesina a judíos no grita ocupación, ocupación, que vivan los gremios, yankees go home. Jamás grita Allahu Akbar. Y jamás considera que ningún Estado judío ni cristiano tiene derecho a existir en tierra santa islámica. Y por lo tanto se opone a cualquier frontera. ¿Qué quiere decir lo que dijiste, Ala Warma? ¿Cómo es? Allahu Akbar significa Alá es el más grande entre todos los dioses. Eso es lo que... en este momento, ¿qué es lo que está pasando hoy? Si vos tuvieses que decir, ¿en dónde estamos parados hoy? Mira, es así.
tenemos el 7 de octubre, día del ataque. Primera fase, ataca al Hamas y triunfa. O sea, logra un efecto propagandístico indiscutible y muestra una negligencia en el sistema de seguridad de Israel. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Todavía no se sabe por qué ocurrió, se va a investigar después. Yo puedo suponer varias razones, pero si quieres te lo digo después. Entonces, primera etapa, Hamas ataca. 2000 por lo menos infiltrados entran y asesinan a las personas que ustedes ya saben. El ejército intenta recuperar el dominio de esa situación y rastrillea. O sea, intenta buscar todos los que se infiltraron. Esa fue la primera etapa. A la vez, Hamas disparaba 5000 cohetes para hacer creer al gobierno de Israel que era un ataque como los anteriores. Segunda reacción, Israel reacciona atacando por aire objetivos de Hamas e intentando asesinar a los líderes del Hamas. Y esa es la etapa que estamos ahora. Y Hamas dispara cada tanto cohetes. ¿Pero por La qué? tercera etapa, Pero hay gente que dice que se dispara indiscriminadamente, un segundito, la tercera etapa va a ser la invasión terrestre. que todavía no se llegó, ahora vamos a llegar, dale. Pero no que sé, no se llegó. no sé. Hay gente que dice Sí. que se dispara indiscriminadamente. Este argumento tiene un problema lógico, de lógica pura. Yo te quiero hacer una pregunta. Según lo que sabes y según lo que sabe tu panel, ¿Israel tiene la capacidad técnica para borrar del mapa Gaza? Supongo que sí. ¿Qué opinan los demás que están ahí? También. Yo Bueno, también. se nos ha siempre informado que sí. Más o menos se calcula que tiene por lo menos 300 bombas nucleares, según la prensa extranjera. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tiene la capacidad, Sí. pero no tiene el deseo. O sea, lo importante es intentar salvar las vidas de la máxima cantidad de civiles inocentes, y por eso Israel le está diciendo a la población: váyanse al sur de la franja de Gaza, más al sur del río Gaza. Así ustedes no mueren, y en el camino el Hamas les saca las llaves de los autos y le dice: aquel que se va de la franja de Gaza es un traidor a la patria y por lo tanto ajustaremos cuentas con él. Entonces el pueblo civil queda en el medio de un combate, a veces. Muchos ya se fueron, aproximadamente 700.000 gazatíes de la ciudad de Gaza City se fueron hacia el sur. Ahora, dijimos que Israel tiene la capacidad técnica para poder hacer destrozos y no quiere, sino que le avisa a la población. Veamos al revés. ¿El Hamas tiene la intención de erradicar de la faz de la tierra a todos los judíos del mundo? La respuesta es sí, lo dicen. ¿Tiene los medios para hacerlo? Por suerte no, pero el 7 de octubre contó con unas horas para disfrutar de medios y cuando pudo lo hizo. En resumen, Hamas tiene la intención y no cuenta con los medios, por suerte. Israel tiene los medios y no quiere. Por lo tanto, decir que Israel hace un genocidio o asesina gente indiscriminadamente tiene un error fáctico de lógica, ¿eh? ¿Cuántos rehenes hay en este momento? Se calcula que 199 que están en manos de Hamas. ¿Cómo se recuperan? No sé, Sergio, pero va a ser difícil porque muchos de ellos están en manos de la Yihad Islámica y no solamente de Hamas. Muchos de ellos están bajo tierra. Muchos de ellos van a ser utilizados como escudos humanos adrede por el Hamas. Yo estoy seguro que ya ejecutaron a una cantidad. Estamos viendo una rehén en este momento, que la publicó el propio Hamas. Tal cual. Y este video no es de ahora, es de hace 4 días. Pero lo difundieron ayer. ¿Vale? Estoy seguro que Hamas ejecutó gente y no lo ha difundido todavía porque ocurrió algo que no se esperaban. Y es que las imágenes de lo que hicieron fue tan terrible que el mundo empezó a asociar a Hamas con ISIS. Porque hicieron lo mismo y por lo tanto yo he escuchado varios informes de dirigentes de Hamas en el extranjero, en Qatar y demás, que le piden al Hamas de Gaza que liberen ancianos y niños porque el daño que le han hecho a la imagen palestina es enorme e intentan retocarlo. No sé si lo van a ejecutar. Digamos que Gaza es más o menos del tamaño de la ciudad de Montevideo. Sería cuando le tiran panfletos para decirles que se vayan, es como que tires panfletos en Carrasco, Malvin y Positos y le digan: avisamos que ahí están escondidos los terroristas y los vamos a bombardear. Váyanse al cerro
al Prado, a La Teja, váyanse al otro lado porque ahí vamos a bombardear. ¿Qué pasa cuando los habitantes de Pocitos, Mirá, Carrasco es más y lejos, Sí. ¿Eh? Es más lejos, porque desde Carrasco a Malvin, perdón, al Cerro, no creo que haya 35 kilómetros. ¿Hay 35 kilómetros, 40 No, hay kilómetros? menos. No, menos. Pero Menos. 20 y poco. Sí, 20, 20 y poco, pero... 21. Desde el 21. Pinar al centro Sí, hay pero 30. Bielsa lo recurre. Sí, Lo pero, recurre. sí, pero la superficie de total de Montevideo es más o menos la misma, está distribuida de otra manera, no es una franja, sino que es más redonda y eso hace que no haya tanto. Pero para ejemplificar, se le dice a la gente, salí de este barrio porque acá están escondidos los que tienen los secuestrados, los vamos a atacar, vamos a entrar, va a ser un mano a mano, va a ser una carnicería, váyanse. ¿Qué pasa cuando se quieren ir los que viven en el equivalente, por decir algo, Pocitos, Carrasco, Malvin, Buceo, y tienen que irse para La Teja? ¿Se agarran y no se van corriendo? No, no siempre, porque otra vez hay un sentido de que si te vas, después el Hamas va a ajustar cuentas contigo. O sea que hay un miedo y por otro lado hay gente en la Franja de Gaza que apoya al Hamas. Ujú. Entonces hay un tema de que es importante, porque ¿cuál es la base del Hamas? De que vive de la simpatía, que ellos saben que cuando comience el conflicto por vía terrestre van a haber muchos muertos y eso va a llamar la atención de la prensa y va a aumentar la presión internacional en contra de Israel y se va a tener que detener el ataque. Miren, hace minutos empezó a circular una información, primero que el Hamas dice que murieron en un hospital por un ataque israelí 500 palestinos. Después empezó a decir que ya son 200 los palestinos y no 500. Y ahora empezamos a ver imágenes que fue un error, por lo visto, de un cohete que ellos se mandaron y que lo dispararon mal y que provocó un accidente interno. O otra versión que dice que había cohetes abajo de la tierra, o sea, en el subsuelo del hospital. Todavía no se investigó porque el portavoz del ejército de Israel dice, nosotros no hacemos declaraciones sin investigar. Tenemos que ver todos los misiles que disparamos para estar seguros de que nosotros no fuimos. Eso toma tiempo. El Hamas se aprovecha de eso para difundir información que ahora están circulando por todos los medios de comunicación. Claro, sí, esto corre por mi cuenta. Quienes degollaron bebés, quienes secuestraron ancianas, quienes hicieron toda esta masacre son los mismos que después te hacen el cuenta muertos y te dice, nos acaba de matar esto. O sea, ¿cuál es el valor de la palabra y del dato que te da esa gente? Bueno, lamentablemente hay mucha prensa internacional que cree eso. Yo voy a dar paso a las preguntas de mis compañeros. Sí, Sergio, es muy importante lo que está diciendo, muy importante, porque todo radical islámico piensa de una forma determinada y para eso tienes que entender cómo piensa. Una de las premisas del radicalismo islámico se llama taqiyya, que en árabe significa ocultar la verdad. Se le puede mentir a un judío y un cristiano si favorece al Islam. Por lo tanto, pregúntate, ¿cuántos periodistas uruguayos, argentinos y de casi todos los países que nosotros conocemos están dentro de la Franja de Gaza? Te respondo yo, el mínimo indispensable, y las imágenes que tú estás viendo las filman cámaras que son palestinos allegados al Hamas que filman y le mandan las imágenes a las televisiones. Los periodistas no entran, por lo tanto, ¿quién te da los números de cuántos murieron? El Ministerio del Interior del Hamas. ¿Puede mentirte? Sí. ¿El periodista va y confirma que es verdad? No. No es un país democrático que vos vas y tenés la lista de nombres. Por eso digo, es llamativo como la gente compra con rapidez esos datos, que además siempre muestran una mala praxis. O sea, nunca mueren terroristas, siempre mueren mujeres embarazadas, si es posible, o niños, siempre. O sea, parece que es lo único que muere. Pero voy a ir a las preguntas de mis compañeros. Voy a empezar con Antonio Maeso por este lado. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer. Justo hablando de... cuando están estas situaciones de guerra aparecen información de un lado y del otro. De alguna manera yo también me equivoqué en una comunicación, por suerte fueron 15 minutos y lo tuve que sacar. Ahora, hay algún tipo de información que yo quiero que vos me cierres, porque vos estás haciendo una precisión que es en Gaza. Todos son terroristas
Yo acá había hecho una diferenciación que vos me la expliques, que también hay palestinos que no son terroristas, que por un lado está Hamás y por otro lado son palestinos, y vos de alguna manera los estás uniendo. Eso yo quiero que vos me hagas... El gobierno es Hamás. Bueno, pero No, el gobierno, por eso mismo, ha bueno, hecho el Goyo como una- Álvarez era uruguayo, Videla era argentino. El pueblo Exactamente. argentino no era pro Videla necesariamente. ha hecho una unidad en ese sentido que yo pensé que era más diferenciada, por eso quiero que me lo aclares. Y segunda aclaración, Israel históricamente parecería ser que le mandaba la electricidad, el agua y demás. Y teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las razones por las cuales eso existía? Porque en definitiva es un grupo terrorista. Entonces, si podés hacerme ese tipo de aclaraciones, las dos, ¿no? A ver, la primera es complicada porque nadie sabe exactamente cuánto apoyo tiene Hamás en la Franja de Gaza. Evidentemente no todos los palestinos son Hamás, ni mucho menos, ¿está bien? No fue tampoco lo que dije yo. Lo que pasa es que cuenta con cierta base de apoyo. Periodísticamente hablando, tú le preguntas a un palestino y te dice lo del Hamás son mala gente, asesinan, no te dejan expresarte, y cuando le prendes el micrófono te dicen yo apoyo al Hamás, son los mejores. O sea que hay una cultura de taquilla, lo que te expliqué antes, Claro. extendida. Ahora bien, de los 1.600 millones de musulmanes, en la academia, ¿cuánto la gente piensa que piensan de forma radical? Bueno, aproximadamente el 10%. Algunos dicen que me quedo corto, ¿está bien? Más o menos el 10% piensa de forma radical. ¿Pensar de forma radical significa que vas a hacer un atentado? No. Podés pensar de forma radical sin ejecutar algo. ¿Cuánto se ejecuta en una acción bélica? Bueno, el 0.08. Lo que te quiero decir con esto es que la minoría del Islam ejecuta acciones bélicas, la minoría ejecuta acciones bélicas y la minoría piensa de forma radical. Ahora bien, si vos tenés 25 horas, como hago yo cuando trabajo, por ejemplo, con servicios de inteligencia o policías, les explico cómo piensa un radical islámico. Te lo voy a hacer nomás en titulares porque en buscadores queremos darle al público una idea vaga de cómo piensa un radical islámico, ¿verdad? 5 variables importantes. Un radical islámico piensa que toda la cultura occidental es jahiliya, es infección de Occidente. Por lo tanto, el hecho de que haya hombres y mujeres en un mismo lugar, el hecho de que haya democracia, eso es jahiliya. El Islam radical está en contra de la jahiliya, de la cultura occidental. Primer paso. Segundo, consideran que todo lo que hizo Mahoma es perfecto, todo lo que dijo y todo lo que hizo. Y por lo tanto, imitan el comportamiento de Mahoma. En el año 629, Mahoma decapitó a 1000 judíos en el oasis de Keibar y hoy decapitan a bebés. Tercer variable, dividen el mundo entre lo que es Islam y lo que algún día será Islam. Uruguay algún día será Islam según un radical islámico. Cuarto, consideran que no hay valores absolutos, sino que se puede mentir a un cristiano o un judío, pero no se puede mentir dentro del Islam. Se puede robar a un cristiano o a un judío y no se puede robar dentro del Islam, te cortan la mano. Última variable, consideran que el judío y el cristiano es dhimmi, ciudadano de segunda, puede vivir bajo el Islam, pero tiene que pagar un impuesto por cabeza conocido como jizya. Ahí te acabo de dar 5 variables. Por lo tanto, a tu pregunta, yo tendría que pararme en la puerta de la Franja de Gaza y preguntarle a cada uno de los 2 millones de las 5 variables, ¿cuál compras? Y esperar que me digan la verdad. Y ahí te podría responder cuántos en la Franja de Gaza son radicales y cuántos no. Bien. Voy con Iván Solarich. Gabriel, un par de consultas, si puedo, rápidas. Una, ¿leíste la carta de Drexler, El péndulo del terror? ¿Pudiste leerla? No. No. Quería saber si la habías leído de Jorge Drexler, una carta que difundió en Instagram, en muchos lugares, que a mí me parece muy interesante su punto de vista, simplemente para ver qué pensabas al respecto. Lo otro, he buscado por varias fuentes y corroborame si es así y no es capciosa la pregunta en lo más mínimo. Yo pregunto y pienso directo en el error o el acierto. Desde el 88, desde la primera intifada, se habla de 13.400 muertos entre israelíes y palestinos, digamos, desde la primera intifada. Y los 2 datos que pude hurgar coincidían en que el 87% de las víctimas eran palestinos.
Si esto es así, ¿cuál puede ser una explicación, digamos, lógica que no sea prima facie y uno dice, bueno, tal cosa? Digo, tú que sos un conocedor del tema. Varias cosas. Igual me quedé debiéndole a Andrés una segunda pregunta porque me embalé. Antonio, sí. Antonio. Lo dejé correr perdón. porque dije... No me di cuenta, perdón. Sí, perdón. Le debía perdona, una y después No. volví a esto. Es así. Agua, Israel le da el 10% del agua a la Franja de Gaza. El resto la producen ellos, pero el agua es de muy mala calidad. La electricidad, 25% se la da a Israel. Le deben a Israel 500 millones de dólares que no se las pagan. Cada tanto, Israel le perdona a la Franja de Gaza las deudas que tienen. El 50% lo fabrican ellos mismos, comprando querosén, y el 25% los palestinos están hartos de que no les den electricidad, entonces se las arreglaron con paneles solares, se compraron todo tipo de, generadores y demás. Entonces, Israel, por un rato te das cuenta que no dependen totalmente de Israel, ni mucho menos. Una de las cosas que hizo Biden fue pedirle a Israel que le dé electricidad y agua al sur. Cosa de que si se van al sur, no puedan argumentar que hay una crisis humanitaria ahí. Entonces, eso es lo que se está ejecutando, de hecho, ahora. Pero, evidentemente, te imaginarás que si yo no te voy a dar electricidad para que vos fabriques cohetes y me lances los cohetes después a mí. Estás en guerra. Obvio. O sea, no pueden esperar que Israel le dé agua y electricidad cuando son un Estado independiente y cuando te utilizan eso. Por ejemplo, el agua. Bueno, cortaron las cañerías de agua para hacer cohetes. ¿Vos me entendés? Sí, está claro. La Unión Europea le dio dinero para comprar cañerías y mejorar el sistema de aguas y utilizaron las cañerías y las cortaron para poder hacer cohetes. O sea que tenemos un problema con el Hamas en ese sentido. Con respecto a los números, desde 1920 hasta hoy han muerto más o menos unos 14.500 palestinos a manos de israelíes, y yo también he contado aquel que se suicidó. O sea, el palestino que se suicidó para matar judíos también está en la lista. Más o menos 14.500. ¿Y cuántos judíos a manos de palestinos? No de árabes en general, de palestinos. Unos 8.000. O sea que más o menos tenemos 14.500 a 8.000. Es verdad que en los últimos años, como bien has dicho, la cifra es mucho más desbalanceada. Lo que pasa es que hay un punto ahí a tener en cuenta. Si hablamos de cifras solamente y no quién es el agresor y quién es el agredido, podemos llegar a confundir a la audiencia. Porque hablando de cifras netas, si nos guiamos por las cifras y pensamos que quien muere más es el agredido, y entonces los nazis eran los buenos durante la Segunda Guerra Mundial, porque murieron 7.5 millones de alemanes y solamente 500.000 británicos. Entonces, según la lógica numérica, no hablamos de agresor y agredido, hablamos de una mirada un tanto, no en tu caso, pero un poco infantil. El que muere más es el agredido. No, el que muere más es aquel que expone a sus propios civiles a que los maten. Porque si vos disparás un cohete desde un edificio, estás invitando a que te disparen de vuelta. Mientras que eso ocurre, los israelíes salen corriendo a los refugios y desarrollaron cúpula de hierro. Por supuesto que cuando tú amas la vida, proteges la vida y muere menos gente. Sí, voy a agregar algo. El mismo fin de semana, ¿cuántos misiles cayeron en Israel durante la matanza de estos 1.400 israelíes? Más de 5.000. 5.000 misiles, Iván, cayeron en un fin de semana o en unos días. Murieron muy poquitos por esos 5.000. ¿Cuántos querían matar? Esa sería la pregunta. Si yo mando 5.000 misiles a edificios, a casas, ¿cuántos quiero matar? Con un misil por persona. 10.000 personas, claro. 15.000 personas. Ahora, no murió ninguno, son una manga de... Ustedes se van y se esconden, yo les mando el misil y ustedes van y se me esconden abajo la tierra y no los puedo matar. Las cifras pueden llegar a ser engañosas, pero es cierto que se maneja como un dato para justificar. Lo busqué, sí, no, el dato es correcto y se usa para estigmatizar al que, ¿entendés? Porque como él decía, los suicidas están dentro de los muertos que vos manejás. Y el que se esconde y no murió, salí que te tenemos que matar, así te podemos decir que va pareja la cosa. Una última pregunta. ¿Sabés cuál es la cifra que de verdad es importante? Es la cifra entre relación entre hombres armados, claro, o sea, militares y civiles. Claro. Por ejemplo, en Irak, la relación fue alrededor de 15 contra 1. 15 inocentes con un militar.
La cifra de Israel en las últimas 3 contiendas militares es 1-1. Significa un militar y un civil. Eso lo podés dominar cuando disparás desde el aire. Porque podés abortar O sea, vos muerte de decís inocente. que en Gaza muere un civil por cada terrorista que matan. En las últimas 3 operaciones militares, esa fue uno la y cifra. uno. En el Porque caso, sabemos los nombres también. ¿cuántos muertos hasta ahora en este sábado pasado? ¿Cuántos fueron Es que militares? todavía es temprano. porque No, de Israel, sabe- digo, de los muertos de Israel, 2.400. A ver, todos los que estaban ahí Eran civiles. Claro. eran civiles, algunos que estaban en servicio militar, pero no estaban. Pero y ponele además, que algunos, de algunos 1.400 habría estaban en base militar. 200 soldados, digamos, o policías, Claro. y 1.200 claro. civiles. Claro. 6 a Y 1. además la diferencia es la intencionalidad. A ver, terrorismo, técnicamente hablando, es asesinar a un civil adrede para conseguir objetivos políticos. Eso es terrorismo. Asesinar a un militar adrede para conseguir objetivos políticos es la guerrilla. Y asesinar a un civil adrede para conseguir dinero es la mafia. Entonces, jamás hace terrorismo sin ninguna duda. La pregunta es si hay intencionalidad. Bien. Y volvemos al mismo tema. Si Israel Permiso. tendría la intencionalidad Sí. y no quedaría ningún palestino. Me queda muy poco tiempo y no lo dejé a Tomás, discúlpame, Iván. No, Tomás, por favor. ¿alguna reflexión No. y alguna pregunta? Tomás no. Freeman es especialista en información internacional de muchísimos años, de larga experiencia, por eso lo dejé para el final, porque... No, Gabriel, gracias por tu exposición que fue muy clara para todos los televidentes. Mañana hay una visita histórica a Medio Oriente de Biden y del canciller alemán. Después se van a Jordania para hablar con la autoridad palestina. Hoy dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos la anunciada incursión terrestre a Gaza quizás tendrá otra forma, otra alternativa. Mientras que también, tú lo dijiste, y Estados Unidos le exige, y la Unión Europea, a Israel y a Egipto, abran un corredor humanitario para que entre la ayuda. ¿Cómo ves esta presencia de Biden? Principalmente para evitar que se meta la guerra Hezbollah e Irán. Están transmitiéndole primero eso. Segundo, quiere asegurarse que Israel realmente proteja a los civiles que se van al sur. No te extrañe que en las próximas horas Israel anuncie que pone un hospital de campaña al lado de la frontera con la Franja de Gaza para atender a heridos inocentes que se escaparon del Hamas. Todo eso para asegurar que él tampoco, Biden, no tenga críticas dentro de su propio partido. Y para terminar, Biden viene de un fracaso al haberse retirado de Afganistán. Viene del fracaso de haber impedido la guerra en Ucrania. La única carta de éxito que le queda es que Israel firme un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Si hay una guerra regional, esto se retrasa y quizás se lo pierda. Aparentemente Abbas cancela su encuentro programado con Biden, es una información que no sé, nos está llegando acá por internet, pero no, quiero chequearlo porque hoy en día cualquiera te manda una noticia y la compramos como buena. Yo sé que Iván se quedó con ganas de más preguntas, pero no tengo tiempo, se me fue el tiempo, pero gracias. Perfecto. Igual Sergio, Sí. yo Sí. te voy a mandar cuál es mi evaluación de la visita de Biden. Y si le pegué, mañana abrís buscadores, decir, Dale. a mí me lo dijo primero mi amigo Gabriel, te Mándamela. digo lo que va a pasar para mí mañana. Mándamelo, ya sea en audio o video. Podés mandarme un videito también que me sirve y lo pongo si te animás. Dale, Te autorizo después a ponerlo. a mostrarlo. A ver cómo estaba. Gabriel, la verdad que muchísimas gracias. Muy ilustrativo. Muy ilustrativo. Por supuesto que en el Uruguay, como lamentablemente pasa en muchas partes del mundo, mucha gente que no tiene idea de qué se trata, toma partido como que fuese un River Boca, un Peñarol Nacional, un Uruguay-Brasil que juegan hoy, y entonces ahí ya sale cualquier cosa. Pero tu explicación fue clara, más allá de que tu corazón sabemos de qué lado está, y eso a veces hace que algunos quieran, o sea, la puedan cuestionar o no. Pero cada uno toma las conclusiones y después las puede chequear. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes, gracias. Y mándame eso, dale, un abrazo.